Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio de La Mesa. Invitado de hoy, Álvaro Fischer, empresario, pensador, escritor, opinólogo, sociólogo, ingeniero. Gracias por estar acá, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Tú eres una persona conocida, nuestro público supo, no voy a contar mucho la historia, sí contar por qué está acá. Álvaro está on the record hace mucho tiempo ser una persona abiertamente liberal. Escribió un libro que se llama De Naturaleza Liberal, un libro que para alguna gente va a ser controversial, pero es un libro que habla, y después te voy a dejar que tú lo expliques mejor, que la naturaleza humana, de acuerdo a cómo la ves tú, la mejor forma de organizarnos como sociedad es una sociedad liberal moderno, porque la naturaleza humana, tú haces desde el punto de vista ético, moral, y porque tú eres un gran seguidor de Darwin, darwinista, es como el resultado que tiene que salir y es lo más obvio hasta cierto punto. Y el libro, para ser honesto, no tuve tiempo de leerlo, sí lo hojeé en bastante detalle, 6 capítulos, está organizado como una especie musical, los primeros 2 explican un poco la naturaleza humana como tú la defines, hablas de la moralidad, pero te voy a dejar que tú lo expliques y después vamos a hablar de un montón de otros temas si tenemos tiempo, ¿no? ¿Por qué escribiste este libro? Mi primera pregunta, y después lo explicas. Yo escribí este libro un poco para incorporar los temas que surgen de cómo entendemos los seres humanos cuando uno adopta la perspectiva evolucionaria, cómo incorporarlos al debate político contemporáneo. Y ese fue un poco el objetivo del libro. Pero cuando yo hablo de la naturaleza humana y hablo de la sociedad liberal moderna, no digo que una fluya directamente de la otra. O sea, que no es que naturalmente van a surgir la sociedad liberal moderna como producto de la interacción humana. Lo que yo digo es una cosa levemente distinta, es que dadas las fuerzas de la naturaleza humana, por un lado los impulsores de nuestra conducta social, aquellos impulsores emocionales de nuestra conducta social que yo identifico en el libro, y aquellos rasgos más importantes de nuestra psicología moral, ambos moldeados por selección natural, y en ese sentido formando parte de la naturaleza humana, esas fuerzas, el mejor arreglo institucional que permite que ellas florezcan y que le den mejor calidad de vida a más cantidad de personas es la sociedad liberal moderna. Y esa sociedad liberal moderna no surge sola, hay que construirla, hay que darse a esas instituciones y hay que ganar en la deliberación democrática el derecho a poder armarla. Pero hablemos del Chile de los últimos 25 años o 30 años, el modelo cuestionado por algunos, defendido con fuerza por otros. El objetivo siempre ha sido, era hacer una sociedad liberal, en una definición que en Chile el liberalismo es un poco más de la boca para afuera. Tú uno de los pocos que no solamente habla y escribe y lo defiende, pero nunca ha surgido realmente un movimiento fuerte de un liberalismo de verdad a la europea o al americano, porque se convierte casi en un neoliberalismo extremo o casi un libertario, ¿no? El modelo Van Ryn, un poco los hermanos Cox en Estados Unidos. ¿No? ¿Cómo definirías el modelo que hasta ahora llegó? ¿Cómo se definió? ¿Tú lo definirías lo que existe ahora en Chile, un modelo liberal moderno o liberal subdesarrollado? No, en Chile lo que ha habido en los últimos 25 años ha sido un esfuerzo por lograr un desarrollo de manera acelerada, en que el esfuerzo para crear riqueza, porque la creación de riqueza es una parte importante de lograr el desarrollo, no la única, pero una parte muy importante, en que la creación de riqueza fue entregada mayoritariamente al sector privado, tanto en el sabor concertacionista que tuvo ese modelo, como en el sabor, digamos, Alianza por... ¿Cómo se llamaba en ese tiempo? Alianza por Chile. La derecha económica en Chile, la derecha política. En esos dos sabores el objetivo era el desarrollo acelerado. Y el desarrollo, y entonces el entendimiento del liberalismo para algunos estaba concentrado solamente en los temas económicos, o sea, la libertad de emprender y de generar riqueza por esa vía, y no en otras expresiones de la conducta humana. Todo lo que se ha llamado la agenda valórica. Yo en el caso del libro, yo soy bastante explícito al respecto y armo una batería. Hay un capítulo que se llama 7 opciones libertarias y una regla de oro. Entonces, eso no ha sido lo que ha ocurrido en Chile y hemos visto que para tocar solamente el tema del aborto se han hablado solamente de 3 causales para poder instalarlo y ha habido un debate importante. Ahora,
Está bien, ese es el debate y es importante que haya un debate, porque si hay un debate y no hay acuerdo al respecto, significa que efectivamente hay posiciones distintas. A mi juicio, la gran fuerza de la idea liberal en los temas que no son meramente económicos es que admite conductas en vez de prohibir conductas. Y cuando tú admites conductas, no obligas a quien no está de acuerdo con esas conductas a ejercerlas, sencillamente se abstiene de ocuparlas. En cambio, quienes son conservadores y prohíben conductas, se las prohíben no solamente a ellos, que no quieren utilizarlas de todas maneras, sino que a todo el resto. Y entonces esa asimetría entre quien es liberal y quien es conservador en estas materias es donde está la fuente de los problemas. Y yo creo que es mucho más conducente a mayor creación de valor y a una sociedad más floreciente el que haya más admisión de conductas que prohibición de conductas en la medida de lo posible y en aquello donde estemos de acuerdo, obviamente. Una de las críticas al este modelo, y yo a veces le doy el crédito y a veces me lo robo, lo dijo en una entrevista que hace 2 años Sebastián Edwards, ¿no? Hablando cuando estaba quizás el punto más álgido de la crítica, ¿no? Los libros de Mayol, después vino el contralibro de Guillermo Larraín y Ignacio Lourdes, que hicieron sobre el otro modelo, etcétera, que era, mira, que el problema era que la derecha no admite que el modelo tal como se implementó se agotó, y la izquierda no acepta que el modelo funcionó, que fue exitoso, ¿no? Y entonces el debate entra, y ahí quiero ir a tu libro. Tú me dices que lo toca, yo admití que no lo leí, pero sí lo ojeé, ¿no? Cuando me llegó ayer en la tarde. Es que hay una dimensión que va más allá de lo darwinista, para usar los términos tuyos, que va más allá de lo simplemente liberal, que dejen a la gente esta libertad de hacer lo que uno quiere, ¿no? Y que hasta cierto punto acá se le dio ese rol a los tecnócratas, que hay un aspecto de la sociedad, y por lo Chile está teniendo esa discusión, y obviamente no estamos de acuerdo, de que hay una parte de la vida diaria de los ciudadanos que no quieren que sea dejado simplemente al mercado o a la libertad porque hay una filosofía histórica que viene de los tiempos ya de los jesuitas, que cómo se define a un Estado, a un gobierno, es cómo trata a los que no son tan capaces. A ti te han citado, yo no escuché la cita original, de que tú no crees en la igualdad, por ejemplo, ¿no? Obviamente que no creo que haya sido así, pero no, ayer googleando había varias gente que citaba un artículo. ¿Cómo entra en tu libro o tu visión esa dicotomía de que hay, obviamente en una sociedad, no todos somos iguales, hay algunos que tienen menos capacidades, han tenido menos oportunidades, y que hay una parte, un aspecto de la organización humana de que a lo mejor no tiene que ser dejado a esta libertad, sino que hay que tener otorgarle una cierta dignidad, porque vivimos en una sociedad. Bueno, quizás una forma de caracterizar lo que pasó en los últimos años aquí en Chile ha sido el giro en esta dirección que tenía anteriormente, los últimos 25 años hasta el 2014, el avance del país en lo político. Y fue el giro que introdujo la nueva mayoría, que era, en vez del foco ser el desarrollo acelerado, es el combate a la desigualdad. Y al producirse ese giro, entonces se modifican una serie de actitudes y disposiciones conductuales o maneras de instituir las reglas del juego en la sociedad que dificultan la creación de valor y por lo tanto el florecimiento más fuerte de la sociedad. Ahora, el combate a la desigualdad tiene una razón profunda, que está anclada en la naturaleza humana y yo los identifico en el libro, y es cierto. Nosotros somos, por un lado, egoístas, individualistas, y también somos altruistas, solidarios y cooperadores. Tenemos de las dos cosas, pero ambas son útiles para generar la riqueza social en sociedades contemporáneas. En las bandas de cazadores-recolectores era distinto. Es distinto en sociedades anónimas muy grandes, de millones de personas como las actuales. Y por lo tanto, permitir que se generen desigualdades producto de las distintas capacidades, por un lado, es cierto, entre las personas, las distintas disposiciones a tomar riesgos también de otras. Y oportunidades también. Oportunidades, y esas es donde uno tiene que hacer el esfuerzo de tratar de equiparar. No es malo en sí, porque es bastante natural y es muy difícil de evitarlo. Cuando uno quiere evitar esas desigualdades a toda costa y el combate frontal contra la desigualdad, y los casos más extremos son los casos de Cuba u otros, entonces tú constriñes de tal manera las capacidades de las personas que no logran los resultados que quieres.
El caso, por ejemplo, de China, en que Mao, la revolución cultural de Mao, basada en una concepción errada de la naturaleza humana, pensaba que bastaba cambiar el entorno cultural en el cual las personas vivían y se lograban los resultados que se querían. Y entonces tú mandabas a la gente a las ciudades, otros al campo, los trabajadores, los campesinos solamente producían en granjas colectivas y no recibían el producto de lo que ganaban, y el resultado fue bastante caótico y bastante trágico, ¿ah? Mucha gente muerta, hambrunas, penurias, etc. Fíjate que bastó que Deng Xiaoping, que dijo, no importa el color de los gatos, no sé lo que importa que hacen ratones. O sea, hay que dejar que la naturaleza humana, la naturaleza de los gatos es cazar ratones, la naturaleza humana es, en cierto sentido, seguir los incentivos, uno de sus rasgos. Permitió un espacio pequeñísimo de libertad para que los campesinos produjeran y vendieran en los productos y se apropiaran del producto de su trabajo, para que se comenzara 40 años de la creación de riqueza más fantástica de la historia de los mamíferos. Entonces, a eso me refiero yo. Entonces, ¿cómo balancear, volviendo a tu pregunta, cómo balancear esto? Obviamente que hay que hacerse cargo de los problemas de quienes no tienen los mismos talentos, ni las mismas oportunidades, ni las mismas capacidades para desenvolverse, y hay que tener redes de ayuda social para ello. El gran problema es cómo evitan los free riders, cómo haces reglas para que apoyen justo a los que lo necesitan y no se aprovechen aquellos que no lo necesitan, o que se te aprovechen tanto los que no lo necesitan que dejes de ayudar a los que realmente se necesitan, porque las reglas en las sociedades contemporáneas no se hacen como en las bandas de cazadores-recolectores, en que todos sabían quién estaba haciendo qué. Aquí se aplican por parlamentos, con reglas impersonales, con aplicaciones burocráticas, con contralorías que ven que se está bien el artículo 1 y el 2, y entonces se cuelan muchos incentivos perversos. Entonces, el desafío es cómo hacer ese balance inteligentemente. Y eso no va ni contra lo liberal, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, en las sociedades que uno aspira, cuando uno mira los índices, porque las sociedades son lo que son, pero los países nórdicos, Nueva Zelanda, Australia, la parte del norte de Europa, algunos de los países asiáticos que han encontrado un balance, son países en que le han dado un rol muy importante al Estado, sin apagar el sector privado, pero que le han dado un rol al Estado de que se hacen cargo y los ciudadanos mismos tienen una concepción. O sea, yo el ejemplo doy en Francia, que no es el mejor ejemplo en el sentido de la sociedad que tiene el mejor balance, pero en el sentido de que una sociedad que paga altos impuestos, y con la excepción ahora que llegó Macron, cada vez que ha venido Europa hay que bajar todos los impuestos. Los franceses votaban, no, nosotros estamos dispuestos a pagar esto. ¿Por qué? Porque el Estado le daba servicios que ellos lo encontraban. Buena salud, buen transporte, los trenes funcionan, etc. Entonces, ellos también, hay teorías, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, estarían yendo en contra de su propia naturaleza. Algunas de las políticas públicas que se aplican en Noruega, Suecia, Dinamarca o Nueva Zelanda también darían en contra, porque ellos están dispuestos a sacrificar algo de ellos, porque están dispuestos a que viven en este contrato social y de que hay gente que no tiene lo mismo. Es que forma parte de la naturaleza humana que te vaya lo mejor posible a ti. Entonces, si tú te puedes ir lo mejor posible, que el Estado te entregue cosas más incluso de las que tú aportas, porque tú comprendes que en sociedades como Francia o en otras sociedades los impuestos no los pagan parejamente las personas, los pagan los que tienen más, y de hecho las propuestas en general están destinadas a que los más ricos paguen para financiar el resto. Suponte tú que los más ricos desaparecieran como producto de la doctrina, que no les gustaría que hubiese tantos ricos ni tanta desigualdad. ¿De dónde saldrían esos impuestos? Entonces, no va contra la naturaleza humana que a ti te entreguen educación gratis o que te paguen la salud. Obviamente que si te entregan las cosas gratis a todo el mundo querría eso. La pregunta es si eso es factible de hacer llevándolo hasta las últimas consecuencias. Como eso no es factible de hacer llevándolo hasta las últimas consecuencias, es necesario producir sociedades que creen riqueza suficiente para que los impuestos, de una manera razonable, de tal manera que no impidan que esas fuerzas creativas sigan subsistiendo, generen la riqueza para el Estado, para que pueda repartir justamente aquellas capas con más problemas. O sea, este es el problema nuevamente de la focalización. Por eso que yo en lo particular no creo en el concepto de derechos sociales como articulador fundamental de la sociedad. ¿Tú no crees, por ejemplo, que el Estado tiene que garantizar una educación buena para todos, que sea independiente de cuánta plata? Sí, pero hasta la educación media. Fíjate que es curioso.
toda la gente que propone, o la mayoría, o muchos de ellos, quienes proponen que la educación no dependa del bolsillo de los padres, y que lo proponen que la ley y legislación sea así, tienen a sus hijos en colegios particulares pagados, que es la manera máxima en que el bolsillo marca la posibilidad de los hijos. Pero espérate. No, pero es que para mí, personalmente, es un argumento barato. No es barato, no es barato, que es muy profundo. No, pero yo digo que no, es barato porque vivimos en una sociedad, tú como padre, tú quieres lo mejor para tus hijos, vivimos en una sociedad en que los colegios del Estado son malos. Entonces tú vas a sacrificar por tu ideología a tus hijos, porque yo tengo una propuesta y quiero mostrarle todo. Me estás dando exactamente la razón, ese es exactamente el punto mío. Hazte cargo de que los padres quieren lo mejor para sus hijos siempre. Y entonces, aun cuando los colegios sean iguales, los padres van a los barrios donde los colegios sean mejores y las casas son más caras. O como ocurre en Corea o en Japón, en que los mandan a academias después de clases para hacer la diferencia. Entonces, hazte cargo de eso. Si lo que estoy diciendo es que hay que hacerse cargo de cómo son las personas para pensar las mejores instituciones que favorezcan a todos. Volviendo al tema, yo estoy en favor de una educación similar y gratuita en lo posible para los colegios, pero no al nivel universitario. Está bien, ese es otro debate. Una de las críticas que se hace al liberalismo, no a tu libro, porque se lo hace muy poco y no he visto que, por lo menos anoche buscando, no leí críticas, leí comentarios, escuché tu entrevista en Radio Duna, etc. Es que el liberalismo clásico, como lo definen el sistema, los americanos que lo creen de verdad o en Gran Bretaña, es que es amoral. Tú también estás on the record de que eres ateo. ¿Tú estás de acuerdo con eso, que es amoral? No, porque como explico, digamos, latamente en el segundo movimiento del libro, que es sobre la psicología moral, todos los seres humanos somos morales. O sea, incluso más. Lo que yo argumento, no lo argumento yo, es la ciencia contemporánea la que lo está diciendo, es que venimos en cierto modo precableados para producir juicios morales y para producir sentimientos morales. Incluso desde los bebés, y os muestro algunos experimentos que así lo prueban. No, entonces todas las personas somos morales. No es la religión la fuente de la moralidad, la religión es una forma de presentar la moralidad que siempre está en los seres humanos de una manera distinta solamente. ¿Por qué Chile nunca aprendió el liberalismo clásico? Y esto también es muy personal mío, la gente que se habla de liberal, incluyendo el que más se mueve por la red y que lo conozco, Jorge Rasturi, llegan hasta cierto punto. Yo los digo, son liberales de la boca para afuera, los que hubo no son tan liberales. Yo me suscribo un poco más a la visión de Vargas Llosa, que acá hay una derecha cavernaria, que es todavía muy influyente. Es que no es fácil suscribir, digamos, la doctrina liberal en su versión contemporánea, sobre todo los temas valóricos, cuando la trayectoria que tiene el país desde donde viene ha sido muy refractaria a ese tipo de cosas. Fíjate las dificultades que tuvimos para aprobar, uno de los últimos países para aprobar una ley de divorcio. Entonces, y eso es, pero probablemente en unos años más, como todos los males que iban a provenir de la ley de divorcio no se van a haber visto, entonces para las personas va a ser más natural que exista. Pero los países son path dependent, son dependientes de la trayectoria de donde vienen. Y este país ha tenido una trayectoria bastante conservadora en eso, en los temas relativos al aborto, en los temas relativos a la eutanasia. En muy pocos países se habla de estos temas abiertamente. Pero yo incluso diría que hasta el tema es económico. Acá hay muchos empresarios que es liberal de la boca para afuera y a la hora de los que hubo no... Bueno, pero le gusta la zanahoria pero no la garrota. Oye, eso es parte de la naturaleza humana. Todos queremos lo mejor para nosotros, en una parte. Y esto lo identificó Adam Smith, incluso siempre dijo que los empresarios no hay conversaciones, si los dejas solos se ponen a conversar, rápidamente complotan de cómo les vaya mejor. Y yo soy empresario y ahí me encantaría que no tener ninguna competencia, obviamente, pero no es así. Y la sociedad se da cuenta que uno extrae valor del interés propio que tienen los empresarios de que les vaya bien cuando están en competencia y solo cuando están en competencia, porque de esa manera se generan más bienes para más personas a mejores precios. Entonces,
quien está legislando, quien está poniendo las reglas del juego, tiene que preocuparse de que eso ocurra. Los empresarios se van a preocupar de su propio boliche, digamos. No es su tarea ponerse reglas en contra de lo que a ellos les ocurra. Entonces es evidente, pero esos son parte de la naturaleza humana y hay que hacerse cargo de ello, tal como hay que hacerse cargo de los otros casos que te mencioné antes. Te voy a hablar un poco más de la coyuntura, dentro de tu visión. ¿Dónde estamos en el diálogo que tenemos como país? Estamos a menos de 2 meses de que se inicie un nuevo gobierno, un gobierno de derecha. Todavía en el telón todavía estamos teniendo la discusión de qué país queremos tener después de los cambios o los ajustes, o si queremos, algunos quieren destruir el modelo o cambiarlo completamente, ¿no? ¿Dónde estamos en el diálogo ahora? Mira, yo soy por naturaleza bastante optimista, así que soy optimista, voy a presentarte la visión optimista. Yo creo que estamos en una posición buena, no solamente porque ganó Sebastián Piñera, que entre los 2 candidatos era mi candidato, y yo voté por él, sino que porque creo que la fractura que se produjo durante este esfuerzo de la nueva mayoría por llevar a la sociedad en este combate a la desigualdad, que a mi juicio tiende a ser iliberal, por razones intrínsecas a constreñir a las personas, esa fractura, digamos, se está soltando. O sea, y por eso que la gente apreció los gestos de la presidenta, del presidente electo, ¿no es cierto?, de juntarse al día siguiente, de recibir a los ministros, de juntarse ayer con el candidato Guillé, de hablar en conjunto con otros presidentes respecto a cómo vienen los temas de la Haya. O sea, me parece a mí que esa buena recepción que ha tenido ese tipo de gestos, que por ahora son gestos, obviamente, reflejan un interés en encontrar un punto de reacomodo nuevamente. Yo creo que a los países les va bien cuando están mejor acomodados, cuando hay más acuerdos que desacuerdos, y tengo la sensación de que ahora podemos encontrar un punto medio. Y yo creo que el presidente Piñera tiene claro de que para tener un grupo importante de ciudadanos detrás de él y que no se le produzca los movimientos sociales que tuvo el año 11, va a tener que buscar ese camino de mayor concordia y consenso. Y tengo la sensación de que estamos aprendiendo de esta fractura en el gobierno anterior y buscando una manera de recomponerla. ¿Y qué te pareció la visita del Papa? A mí el Papa, bueno, yo soy ateo como sí, tú, por eso te pregunto. A mí el Papa más bien, y el fenómeno de la religión y el fenómeno de la creencia y todo eso. El consenso que fue un fracaso. Incluso la prensa italiana hoy día decía la peor visita de un Papa no sé, de la época del medievo. Decía. Mira, yo más bien, a mí me despierta curiosidad científica de entender los fenómenos de masa que están detrás de las creencias religiosas. Entonces, en ese sentido, me resulta interesante estudiarla. La verdad es que no la seguí con súper detalle. Efectivamente he visto las opiniones que han salido afuera de que no hubo las cantidades de personas que se esperaban, y probablemente eso refleja las tensiones digamos, que están detrás de los planteamientos que ha tenido la Iglesia y todas las situaciones controversiales que se han producido. Y bueno, está muy bien que así sea. Significa que las personas son pensantes, y a pesar que las doctrinas en general, las doctrinas religiosas son más bien fundamentalistas, o sea, son bastante tercas en su manera de presentarse y no dejan mucho espacio. Yo tengo ancestros judíos y también, ¿no es cierto?, la religión judía, si tú quieres seguirla de manera fundamentalista, es tremendo. Entonces, entonces se enfrentan a comienzos del siglo XXI con los problemas que significa imponer ciertas formas de conducta a las personas que las personas naturalmente no quieren exhibir. Nuevamente el problema del liberalismo. O sea que yo creo que lo que ha pasado con el Papa ha sido un poco un reflejo de una sociedad más vibrante, con más pensamiento crítico, con más, porque básicamente el público católico, la ciudadanía católica, la que lo sigue y la que va o no va a sus encuentros. Bueno, súper interesante. Me voy a leer el libro entero porque no tengo sentimientos encontrados con el liberalismo. Tarea para las vacaciones. Exactamente. Bueno, muchas gracias por haber venido, Álvaro. Álvaro Fischer, empresario, pensador, ateo, escritor, y su último libro ya está en librería, ¿no? Exactamente. Está en librería. Muchas gracias por haber venido, Álvaro. Al revés, muchas gracias a ti. Este ha sido un nuevo capítulo de La Mesa. Será hasta la próxima. Síganos por redes. Muchas gracias.